Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miguel Díaz-Canel presentó ante el Comité Central del Partido Comunista un discurso que intenta vender transformaciones. En realidad, lo que parece es una admisión ya tardía del fracaso absoluto, rotundo del modelo del régimen cubano. El régimen reconoce ahora que necesita de la inversión extranjera, más espacio para las famosas MIPYMES, importación directa. Recuerden que hace nada, unos añitos nos decían de que eso era imposible, de que eso iba contra el socialismo. Bueno, ahora resulta que no. Ahora hablan de seguridad jurídica, los mismos que se robaron montones de propiedades, menos topes de precio, los mismos que han hecho eso durante 67 años. Autonomía empresarial, oye, que confiscaron hasta los de pelar, hasta los de cortar el cabello, las empresas de cortar el cabello, eso lo confiscaron. Pero no, ahora quieren autonomía empresarial. Participación de los cubanos en el exterior. Ahora no son gusanos. Bueno, incluso Díaz-Canel llega a decir que la resistencia por sí sola no basta y que hay trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo. Pero hay una tremenda contradicción. El gobierno quiere mercado, pero sin libertad. Inversión, sin Estado de Derecho. Empresarios, pero que no vengan a imponer lo que nosotros tenemos que hacer en Cuba. Derechos políticos y reformas económicas, pero sin democratización. La pregunta de fondo es que si estamos ante un cambio real o sencillamente una maniobra desesperada, lo que hemos estado mencionando aquí desde hace varios meses, que le llamamos la vietnamización de Cuba. Entonces, quieren conseguir divisas, aliviar la presión social, mantener en pie el monopolio del Partido Comunista. Vamos a hablar de todo esto con Miguel Cosío, nuestro estimado amigo y además uno de los mejores analistas en temas cubanos. Miguel, primero bienvenido, y cuando Díaz-Canel dice que la resistencia por sí sola no basta, está reconociendo de que ya esto fracasó. Sí, mira, y qué bueno que arrancas por ahí, Mario. Gracias por la invitación. Mira, pude ver, gracias a que tú me enviaste el link del discurso completo de Díaz-Canel, lo pude analizar. Y hay varias frases que hay que tomar con pinza. Una de ellas, y la anoté por aquí, es cuando Díaz-Canel, a propósito de lo que acabas de señalar, Mario, dice textualmente: si no hay riqueza, no hay nada que distribuir. Es decir, es lo que acabas de plantear, es una admisión de que todo ha fracasado. Entonces, como consecuencia de eso, él habla de estas reformas económicas y estos cambios que van a hacer para mantener el socialismo, no van a renunciar al legado de Fidel y Raúl Castro, seguiremos aquí, vamos a vencer, vamos a superar los obstáculos. Y él dice, en ese sentido que tú has señalado, varias cosas, que se necesitan reformas económicas, dice, profundas, ágiles, a corto plazo para atraer la inversión extranjera y esta sí es la mundial, y el uso intensivo de la tecnología. Esto es lo que significa el discurso de Díaz-Canel y el montaje de este circo, tanto en el pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista como la sesión de la Asamblea Nacional extraordinaria y también hoy para aprobar estos supuestos cambios, tiene cuatro ejes a mi juicio. El primer eje es por supuesto, ellos culpan a Estados Unidos, la arremetida esta. Habla de un cambio geopolítico, eso él lo reconoce. Habla de un cambio geopolítico y que la situación en Cuba está como está, una vez más, el discurso oficial lo repite, por culpa de Estados Unidos. La presión económica, tratan de asfixiarnos, es el momento más delicado y de austeridad de la revolución cubana, etcétera. Es decir, por un lado dice que no hay riquezas que distribuir y reconoce que hay que hacer cambios económicos, y por otro, culpa a Estados Unidos. Esto es una contradicción en sí misma desde el punto de vista del análisis. Entonces, eso me lleva a mí al segundo eje. Hay un divorcio total de la realidad. Es decir, el régimen cubano, la estructura de poder en Cuba, ha decidido que la culpa ser de los Estados Unidos, no hay nada mal en el plan político y en la planificación económica que tienen. Y derivado de ello es que ellos tienen que hacer estos cambios. Es decir, ellos están haciendo estos cambios no porque el socialismo que han construido lo requiera, sino debido a la realidad que se les ha impuesto.
Entonces, van a hacer los cambios para mantener ese socialismo. El tercer eje que yo creo que sí es eh, también otro divorcio de la realidad es el discurso del atrincheramiento. Es decir, nosotros vamos a seguir aquí, no vamos a cambiar. Y eso me lleva a mí a que cualquier posible conversación, negociación o entendimiento por la vía diplomática entre Estados Unidos y Cuba no tiene ni sentido ni vía. Ellos han decidido atrincherarse y el camino que han encontrado en esta resistencia, como dice Díaz Canel, el camino que han encontrado es esperar, escudarse, hacer estos cambios que sean necesarios para mantenerse, a ver si pasa un barco por el mar y le resuelve el problema, sea con Trump, después de Trump, con Marco Rubio o después de Marco Rubio. Es decir, es un divorcio importante de la realidad y esto me lleva a mí al que creo que los sociólogos lo van a estudiar, a la locura colectiva de esa clase política. Es decir, en el aferramiento, en el atrincheramiento en el poder detrás del proyecto del apellido Castro, han llegado a una locura colectiva del estamento político y militar de la isla. Y el último punto, Mario, yo cuando oí a Díaz Canel y leí los reportes de Granma, etcétera, inmediatamente me vino a la cabeza una novela muy, muy famosa que escribió a mediados de los años de 1950, 1954, 55, un escritor italiano que se llamó Tomasi di Lampedusa. Su obra más conocida quizás es El Gato Pardo. Lo que plantea la novela del Gato Pardo es, después de la segunda mitad del siglo XIX en Italia, en Sicilia, lo que plantea es la decadencia de, en ese caso, la aristocracia siciliana, la aristocracia italiana, a través de la figura de un príncipe. Y el sobrino de este príncipe le dice la frase quizás que ha quedado para la historia y que para mí es aplicable al caso cubano. Dice algo así que como para que todo siga igual, todo tiene que cambiar. Es decir, que todo cambie para que todo siga igual. Y ese es el caso al que ellos se han aferrado. El problema de fondo es que, número uno, desde el punto de vista económico, y por ahí leí que Miguel Díaz Canel se ha tratado de acercar o ha tratado de engatusar, ahora que hablamos de gato, a tres asesores críticos en materia económica. Yo recordé inmediatamente en los años 90 que Fidel Castro trató de hacer lo mismo con un personaje que se llamó Sobchak. Y le propusieron cambios, incluso el gobierno socialista español le propuso hacer cambios. Y Fidel Castro, bueno, por supuesto que no lo hizo, salvo en el periodo especial aquellas cosas de permitir la circulación del dólar, el tema de los hoteles, y no resolvió la crisis económica endémica que lleva 67 años en Cuba. Entonces, el problema no es ni de Donald Trump ni de Marco Rubio, porque los apagones están desde la década de los 60. Yo era niño, iba a la escuela en Cuba y sufrí los apagones. Tú eras niño, eras adolescente y sufriste los apagones. Y los cubanos de a pie hoy siguen sufriendo los apagones de mayor magnitud de la de entonces, pero lo mismo. Entonces, hay un divorcio de la realidad que obedece ya a un desquicio, a una locura política. Y yo creo que esto va a terminar. Acabamos de compartir tú y yo un artículo de fondo de político de hace unos cuantos días donde habla de cómo Estados Unidos está preparándose militarmente y la Marina. Este artículo salió creo que a finales de mayo, pero los dos o tres párrafos que dice, pues quizás lleven a una situación así. Vamos a, antes de hablar del tema de político y lo que, y estos intentos, ¿no? de hacer algo en relación con Cuba militarmente, vamos a hablar del hecho en sí. Tú lo cualificaste como un circo, yo coincido plenamente. Tanto es así que vean ustedes este pasaje. Miren, a ver, déjame ver cómo es el título rimbombante. El general de división, José Amado Ricardo Guerra, mostró esta imagen durante el pleno. Una imagen con la firma de Raúl Castro. En primer lugar, que un hombre de 95 años no firma con esa precisión. Pero en segundo lugar, vamos a escuchar esto porque para mí es impresionante. El hombre llega
enseña esa firma y dice, ya Raúl aprobó todo. Entonces, si Raúl aprobó todo, ¿qué necesidad tienen estos tontos de estar discutiendo el texto? Pero hay otro elemento más que yo creo que se fijen. El hombre dice, Raúl está participando de esta reunión por videoconferencia. Está participando por videoconferencia porque no encendió la camarita y les dijo, oye, estoy aquí, sí, estoy de acuerdo con todo esto. Bueno, vamos a ver este pasaje porque me parece impresionante, parte de todo este circo, ¿no? Vean ustedes. Apoyo a las medidas propuestas para superar la actual situación económica y social del país. El general de ejército Raúl Castro Ruz, quien se encuentra participando en esta reunión por videoconferencia, si está participando por videoconferencia, ¿por qué no sale? Nos indicó informarles que él fue consultado y está plenamente de acuerdo con las propuestas de transformaciones presentadas. Agregó que está convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias siempre salen las mejores ideas. En tal sentido solicita que el hecho de haberles informado su aprobación no limite la participación de ustedes, todo lo contrario en esta importantísima reunión, en interés de enriquecer su contenido y construir el necesario consenso en este trascendental momento de nuestra historia para acometer las transformaciones propuestas, que es lo que más conviene hoy a la revolución. Finalmente nos alerta que tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna. Bueno, y ahí sigue con la muela esta que es típica de estos comunistas, que les encanta dar unos discursos. ¿Quién es este señor, Miguel? Bueno, este es uno de los hombres más cercanos históricamente a Raúl Castro. Fue su secretario personal antes de llegar al cargo que hoy ocupa. Desde hace bastante tiempo, secretario del Consejo de Ministros. Raúl Castro tenía dos secretarios. Uno de ellos fue secretario del Consejo de Estado hasta hace relativamente poco. Y el otro es José Amado Ricardo Guerra, que le dicen el poder tras la sombra. ¿Por qué razón? Primero, es miembro del Buró Político. Segundo, acaba de ser ascendido a general de división. Antes era general de brigada. Y tercero, es el hombre que en realidad maneja el gobierno. Es decir, tú ves la figura, uno de los personajes, tú tienes una colección de personajes favoritos. Uno de tus personajes favoritos es Manuel Marrero, el primer ministro, el jefe del gobierno, en teoría, de Cuba. Pero el hombre que maneja, como se diría, el jefe de staff en materia gubernamental es José Amado Ricardo Guerra, es la conexión directa del gobierno con Raúl Castro. Es decir, tiene una relación muy cercana al Cangrejo, incluso familiar, número uno. Número dos, este hombre también es el que mantiene la estructura del día a día junto con su mano derecha, que es una primer coronel, que es la segunda al mando, es la vicesecretaria del Consejo de Ministros. Y no hay nada que pase en materia de decisión gubernamental en la estructura de gobierno que no caiga en sus manos y directamente a Raúl Castro. Es decir, la pregunta que yo me hago ante este video muy revelador que tú has puesto, Mario, es ¿por qué razón Miguel Díaz-Canel, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y es quien sucedió a Raúl Castro, tanto en el cargo de jefe del Estado, como en el cargo de primer secretario del Partido Comunista, que según el artículo 5º de la Constitución castrista es la fuerza superior, es decir, está por encima de todo de la sociedad cubana? No lo hace él, lo hace la mano derecha de Raúl Castro. Y como tú señalaste, Raúl Castro está como el gran hermano de Orwell, vigilando detrás de las cámaras quién discrepa, quién plantea. Yo he leído y he seguido esta sesión del Pleno Extraordinario, lo que ha salido, lo que ha publicado la prensa oficial cubana del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. Y si tú ves, ya que hablamos de circo, es un gran coro. Es decir, tengo el ejemplo, vamos a ver, adelante, vamos a ver adelante. porque para mí es impresionante. Es como un conjunto de ovejas que todas van a berrear tal y cual le manda el maestro. Es decir,
Es increíble, vean. Aunque no lo queremos, estas medidas que son buenas y que hacen mucha falta hoy, en alguna forma pueden aumentar diferencias en la población e incluso pueden llevar a que haya una mayor concentración de riquezas en algunos sectores. Y yo lo que considero es que al partido le correspondería, en este caso, nos correspondería explicar muy bien a la población, a nuestro entorno, a nuestros trabajadores, por qué aún en estas condiciones que tenemos que aplicar estas medidas, aunque lo dice el documento, pero el por qué sí se siguen conservando las conquistas de nuestro sistema social y sí se sigue defendiendo el socialismo como ideología principal de nuestro país. Estas transformaciones estimulan el trabajo y a los que trabajan. Que en las políticas sociales también se profundiza en aquellos que incluso en frontera desde la economía del conocimiento se benefician a partir de todo lo que se puede generar como riqueza, como oferta y se puede redistribuir en la sociedad exactamente. Yo, además, en mi humilde opinión, yo creo que es una propuesta valiente, lo digo como lo pienso, una propuesta audaz, lo que se está presentando al Pleno. Yo creo que es la primera vez, yo creo que, a ver, estamos hablando de un paquete que va a privatizar gran parte de las empresas estatales, que va a dejar a miles de personas sin empleo, que va a hacer que se multipliquen los precios, etcétera, etcétera. Y tienes un tipo que supuestamente es representante de los sindicatos aplaudiendo como foca esto. En otro lugar los sindicatos estarían en las calles acabando con el país y aquí no, aquí aplauden al poder. Es un nivel de circo que realmente es increíble. Es decir, una persona de otro país no se puede creer las cosas que vemos en Cuba. Y hay algo que me llama mucho la atención, Miguel. Yo personalmente, y por las conversaciones que tengo, de hecho, acabo de conversar con fuentes dentro de Cuba que están muy bien informadas de lo que ocurre, y me dice, la gente no van a ceder nada. Lo que están haciendo, primero es un guiño a los americanos de que, ok, te abro el país entero para que tú inviertas y te cojas el país si te hace falta, todo para ti. Ahora, en temas de política, ni un ápice van a ceder. El mismo Estados Unidos había pedido la cabeza de Canel como símbolo de que, oye, vamos a cambiar estas cosas. Nada, ni la cabeza de Canel. Mira, primero, hay una contradicción de fondo, es decir, el Díaz-Canel dice en su discurso, su alocución de presentación ante este pleno, que si no hay riqueza, que si no hay riqueza, que no hay nada que distribuir. Y después vemos a estos dos personajes que acabas de poner, ambos miembros del Comité Central del Partido Comunista, y ella dice, hay que explicarle el porqué a la población de estos cambios. Ella lo que está diciendo de fondo es que estas políticas de choque, cuando Fidel Castro hablaba de políticas de choque en las sociedades capitalistas, en la economía de mercado, por ejemplo, en el caso Argentina, que tanto lo criticó en su momento, en la década de los 90, estas son políticas de choque que tienen que aplicar ahora. Y el secretario o presidente organizador del Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, cuando dice que es audaz, él no está defendiendo supuestamente los derechos de los trabajadores socialistas. Él está aplaudiendo estas políticas de choque. Entonces, por eso de fondo, primero, los grandes economistas podrían estudiar el caso cubano, pero no es posible, y esto lo ha dicho Marco Rubio varias veces, que la economía mejore si no hay cambios políticos. Y no hay cambios políticos sustanciales y exitosos si no hay un cambio del sistema de gobierno. Entonces, en esta contradicción, por eso te decía que ellos estaban nadando en la irrealidad, un estado de locura colectiva del estamento político y militar, que esto va a agudizar mucho más la crisis. Esto no va a haber un inversionista extranjero que vaya a morder el dardo envenenado o la carnada envenenada del marco jurídico nuevo que tendrían que estar planteando para garantizar el tema de las inversiones extranjeras o las inversiones de los cubanos. ¿Quién de Miami va a ir en este momento cuando se están retirando tantas empresas extranjeras, españolas sobre todo? ¿Quién de Miami? Y empresas de aquí, de Miami, que acaban de cancelar. Hay una empresa conocida que acaba de cancelar sus servicios a Cuba. Una empresa que en su momento tenía una relación muy directa con el régimen de Cuba. ¿Quién va a ir a hacer estas grandes inversiones? Entonces,
el discurso político, lo que les va a provocar en las calles a los cubanos de a pie, porque cuando Díaz-Canel dice que esto hay que hacerlo de manera ágil y rápida para ver resultados, es irreal. Hay algo más que quiero decir, y esto también que sirva como advertencia para la gente en Cuba que no sabe lo que se está cocinando y para la gente de aquí que hace las políticas hacia Cuba. Lo que estamos viendo, como tú bien dijiste, es vamos a cambiar todo para que nada cambie. En este momento, los cupets, las gasolineras, ya han sido entregadas, están en manos privadas. ¿Quiénes son los privados que tienen acceso a una gasolinera? Te aseguro que la señora que tuvo toda la vida dando clases no es, ni ese panadero que estuvo ahí, ni ese cubano de a pie. Son los cubanos de confianza de esa misma dictadura. Esos ya hoy tienen las gasolineras. Y aquí, en el sur de la Florida, tienen la gente que les llenan la gasolinera. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando hoy de gente que controlan flotas de rastras dentro de Cuba, de gente como Marrero y su hijo, que tienen negocios tremendos dentro de Cuba, que tienen empresas y que tienen y que no quieren que nada cambie. Es decir, ayer estuve hablando con gente que factura, es decir, con gente de temas de negocios de Cuba, que dentro de Cuba están facturando millones de dólares. ¿Ustedes creen que esa gente quiere que algo cambie? Escuchaba a Díaz-Canel diciendo que van a abrir la importación de paneles solares. De verdad, Díaz-Canel, a estas alturas, después que has ganado millones de dólares, tu hijastro, tú y toda tu familia, más la familia de la viceministra de Turismo, más la familia, los tengo con montones, tengo todas las listas ahí, aquí en esta ciudad, en el sur de la Florida, mandando los paneles solares. Ustedes que los han revendido desde China. Todo esto es un gran negocio para esta élite y va a seguir siendo un negocio. Y quiero que la gente en Cuba lo entienda porque es la verdad. El hambre de Cuba les da dinero a todos estos barrigones que se sientan en el Comité Central, tanto con sus agencias de envíos aquí, que son de ellos y que tienen negocios aquí con ellos, como con sus negocios dentro de Cuba. Incluso ya sé que un hijo de un ministro se fue huyendo de aquí para que no lo vayan a agarrar. No importa, están detrás de tu pista, vaya, pues se quería enterar para que lo sepas. Entonces, esa es la verdad, eso es lo que está pasando. Se están repartiendo el pastel entre todos estos gordiflones que hoy presiden el régimen cubano. Y le están tendiendo un guiñito a quienes desde Estados Unidos quieren ver cambios dentro de la isla. Ayer decía una colega muy respetada, no queremos otra cosa que no sea democracia y no queremos otra cosa que no sea libertad. Y hablaba con Orlando Gutiérrez Boronat y le hacía esta pregunta: ¿cómo se planta el exilio histórico ante estos cambios? ¿Cuál es la posición del exilio histórico? Nadie quiere otra cosa que no sea libertad. Entonces, dejarlo muy claro, Miguel, y no sé tu punto de vista alrededor. No, mira, primero, estamos viendo lo que nuestro buen amigo Sebastián Arcos Casabón ha planteado, que es, él lo llamó el consenso de Miami. ¿Qué es el consenso de Miami? Es que, no digo por primera vez porque sería injusto calificarlo así, pero estamos hablando desde el punto de vista coyuntural en este momento. Vemos que el liderazgo histórico o el exilio histórico de los cubanos aquí en el sur de la Florida y en todos los Estados Unidos tienen una coincidencia con relación a que primero tiene que estar la política, los cambios políticos, no las ficciones económicas. Esto no es Venezuela. Y número dos, el empresariado cubano-americano también lo tiene claro. Es decir, estamos hablando de los grandes titanes del empresariado cubano-americano. Tú has entrevistado a varios de ellos y haces muy bien en hacerlo porque para nuestros compatriotas en Cuba, esas son las personas que van a ir a tender la mano, a invertir, a ayudar, asistencia humanitaria. Entonces, eso es lo que él llamó, Sebastián, el consenso de Miami. Pero este consenso yo creo que se ha ampliado, Mario. Y es en este consenso no solo está el exilio cubano, los exiliados, tanto empresarios como del liderazgo político, sino también los cubanos de a pie. Entonces, es el consenso cubano. Nadie quiere un cambio ficticio. Nadie quiere que estas supuestas reformas que está el régimen tratando de vender, primero, se lleven a cabo. Segundo,
engatusen a nadie en el gobierno de los Estados Unidos. Esto va a ser un tema importante y el secretario de Estado Marco Rubio y consejero de Seguridad Nacional es quien lo tiene más claro que nadie. Marco lo tiene muy, muy claro. Eso no quiere decir que haya otros actores políticos en los Estados Unidos. Estoy hablando en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, por decir, demócratas y republicanos. Y quizás algunos personajes también del mundo empresarial en los Estados Unidos que quieran tratar de vender a esta administración, bueno, vamos por el camino, digamos, venezolano. No es el caso, no lo quiere el exilio y además, te voy a decir una cosa, en las próximas elecciones que son en noviembre, si en el lapso de tiempo que queda sucede algo similar, el exilio no le va a gustar. Y Exacto. estas elecciones son muy, muy, muy importantes. Y con esto cierro, Mario. Nuestros congresistas, Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, y, por ejemplo, un senador amigo nuestro, el senador Ridley Scott, tampoco quiere un cambio cosmético de reformas económicas. Queremos el cambio político. Y así creo que esa presión está también en el lado de nuestros legisladores. Hay algo, por último, con respecto a todo esto. El régimen cubano está maniobrando, nadie se crea que son ilusos o que son tontos, llevan 67 años en el poder y no es por gusto. Ayer vimos a Claudia Sheinbaum diciendo que hay Cuba abierto su economía, que hay cambios. Viene el mismo discurso. Por supuesto, Claudia Sheinbaum coge este discurso ¿de dónde? De Joana Tablada y su marido, agentes de la inteligencia cubana que están allí en México y que le dicen lo que tienen que decir a Morena porque es parte de todo lo mismo. El programa de desestabilización regional. Por suerte, lo único que les queda es México y ya poco a poco han ido perdiendo todo lo demás. Pero bueno, ojo con esto, estos supuestos cambios y supuestas maniobras de apertura, en realidad lo que están escondiendo es, primero, que se han repartido el pastel entre sus hijos, entre sus gentes de confianza, y segundo, están tratando de sobrevivir a la administración Trump. ¿Lo lograrán? Desde aquí se los vamos a seguir contando. Gracias mil, Miguel Cosío, por este análisis. Gracias a todos por la sintonía. Déjenos su comentario, siempre los leemos aquí en Cuba al Día. Gracias.